En este video veremos 3 ejemplos de traducción de expresiones algebraicas de palabras. En el primer ejemplo, la longitud de un rectángulo es 3 metros mayor que el ancho. Deje W representar el ancho del rectángulo. Escribe una expresión para la longitud del rectángulo. Se nos dice que usemos la variable W para representar el ancho. Y debido a que la longitud del rectángulo es 3 metros mayor que el ancho, necesitamos aumentar W en 3 o agregar 3 a W para la expresión de la longitud. Lo que significa que la expresión para la longitud es W más 3. Mirando el rectángulo a la derecha, el ancho es normalmente el lado de longitud corta y la longitud es normalmente el lado más largo. Lo que significa que la longitud de este lado sería U y las unidades serían metros. La longitud de este lado sería la cantidad W más 3 metros. Como oración, la longitud es la cantidad W más 3 metros. Para el segundo ejemplo, el ancho de un rectángulo es 5 pulgadas menos que la longitud. Deje que L represente la longitud del rectángulo. Escribe una expresión para el ancho del rectángulo. En este ejemplo, se nos dice que usemos la variable L para representar la longitud y el ancho es 5 pulgadas menor que el largo, lo que significa que debemos disminuir L por 5 o restar 5 de L para que la expresión represente el ancho. El ancho es igual a la cantidad L, 5. Mirando el rectángulo a la derecha, la longitud, el lado más largo, es igual a L pulgadas y el ancho, el lado más corto, es igual a la cantidad L, 5 pulgadas. Como oración, el ancho es la cantidad L, 5 pulgadas. Veamos un ejemplo más. Lauren tiene monedas de 10 centavos y 5 centavos en su bolso. El número de monedas de 10 centavos en 8 más de 4 veces el número de monedas de 5 centavos. Sea en el número de monedas de 5 centavos. Escribe una expresión para el número de monedas de 10 centavos. Se nos dice que usemos la variable n para representar el número de monedas de 5 centavos. Y la cantidad de monedas de 10 centavos es 8 más de 4 veces la cantidad de monedas de 5 centavos. Comencemos con 4 veces la cantidad de monedas de 5 centavos. 4 veces el número de monedas de 5 centavos es 4 veces no 4n, lo que significa que si necesitamos 8 más de 4 veces la cantidad de monedas de 5 centavos, la expresión será 4n más 8. 4n más 8 es 8 más de 4 veces n. Lo que significa que hay una cantidad de 4n más 8 de IMPS. Espero que hayas encontrado esto útil.